Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida hoy, lunes 17 de julio, para la clausura de este seminario de Derecho Penal y Sistema Penal Acusatorio. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un miembro muy distinguido de esta asociación colegiada, y para el cual le voy a dar lectura a su síntesis curricular. El maestro es licenciado en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene una maestría en Derecho Penal en la misma universidad. Tiene diplomado en Juicio Oral Penal de la Universidad Iberoamericana, Saltillo, Coahuila, México. Ha recibido cursos y capacitaciones en proceso penal acusatorio en el estado de Nuevo León, así como en los Estados Unidos de Norteamérica y Chile. Ha llevado curso de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita en la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en Ciudad de México en junio del 2019. Se ha desempeñado como defensor público en materia civil y familiar en el estado de Coahuila, como defensor público en materia penal en el estado de Coahuila. Se ha desempeñado como fiscal de la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción en el estado de Nuevo León, así como en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado de Oaxaca. Es abogado postulante en la actualidad. Dentro de la docencia, ha sido docente y invitado regular a la realización de cursos, talleres y ponencias sobre temas relacionados con el sistema penal acusatorio, como en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Monterrey, el Colegio de Especialidades Jurídicas, en la Sedena, en la antigua PGR, así como secretarías de Seguridad Pública de municipios de Nuevo León, Coahuila y Puebla. El maestro Esaú Manzano González ha recibido nombramiento como presidente de la Comisión de Iniciativas Legislativas del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, AC, en julio del 2020, y es miembro distinguido de esta asociación desde el año 2019. Por esto y más, el día de hoy le damos un agradecimiento al maestro para que nos ilumine esta sesión de clausura de este seminario de Derecho Penal y Sistema Penal Acusatorio. Sin más que agregar, le cedo el uso de la voz, maestro. Gracias, maestro Héctor. Gracias, maestro Ramón, por todo su apoyo, no solamente por la invitación. Hacen de manera regular posible que todos tengamos acceso a seminarios y estar enriqueciéndonos de la vasta cultura jurídica en las distintas ramas o áreas del saber precisamente del derecho. Como seguramente les habrá adelantado el maestro Héctor, esta sesión, que en realidad es una sesión breve, su nombre indica que es una aproximación a la psicología del testimonio y la toma de decisiones judiciales. De manera que precisamente nos vamos a constreñir a esa aproximación. Todos los que nos dedicamos al tema del trabajo jurídico, concretamente a los actos de postulación o de litigación en los tribunales, sin importar a qué materia nos dediquemos, sea la materia penal, civil, familiar, etcétera, nos encontramos con que con mucha frecuencia se oferta o se proponen medios de convicción, pruebas concretamente, para acreditar en las audiencias de juicio determinadas proposiciones fácticas. Entonces, desde luego, existen reglas, motivaciones que nos llevan primero a proponer esas pruebas que habrán de desahogarse en juicio, y también conllevan la posibilidad de que a través de esas fuentes de información, que es la prueba misma, se pueda lograr persuadir a los juzgadores para que las proposiciones fácticas se den por ciertas o establecidas para lograr el cometido de una teoría del caso. Obviamente, cuando hablamos de teoría del caso, esta debe de decirse o precisarse que no es exclusiva
únicamente del proceso penal, sino que una teoría del caso debería de formar parte de todo desarrollo de un proceso independientemente de la naturaleza de este. Entonces, cuando hablamos de la psicología del testimonio y su aproximación, nos encontramos que el testimonio es la versión, la narrativa que va a generar una persona física dentro del proceso o de la función. Y estas personas, que insisto, son personas físicas, las personas morales no pueden acudir a rendir testimonio más que, digamos, a través de sus representantes legales, pero que al final terminan siendo personas físicas, pueden emitir versiones que pueden ser muy cercanas a la verdad, o bien se pueden ir alejando de ella. Y este alejamiento de la verdad no necesariamente tiene que obedecer a la intención de mentir, perdón. A veces ese alejamiento de la verdad puede obedecer a la forma en que se percibe a través de los sentidos los hechos sobre los cuales va a deponer o a declarar. A veces se puede tergiversar la narrativa de quien va a declarar por el tiempo que ha transcurrido entre cuando percibió a través de los sentidos aquello sobre lo que va a declarar y el momento en que finalmente acude a una audiencia a emitir su declaración. Sobre esto vamos a hablar en esta breve sesión. Sé que hay varios compañeros que nos acompañan. De igual manera, voy a pedirles que no duden en hacer comentarios, en externar o realizar preguntas, se los voy a agradecer. Incluso si pudieran encender sus cámaras, todavía se los voy a agradecer más porque en este momento solamente veo al maestro Ramón y pues siento que solamente estoy hablando, dialogando con él. Entonces sería muy gratificante verlos a los demás abogados en esta sesión. Gracias, maestro Antonio Aguilar. Gracias por su compañía. Y ahora, bueno, veo al maestro Héctor. Entonces, empezamos con esto. ¿Qué es la testimonial? Y empecemos por intentar, y cuando digo intentar hacer una definición es porque habrán de haber muchas definiciones atendiendo a cada postura ideológica dentro de la doctrina jurídica, a los autores, desde luego, etcétera. Pero una manera de generar una definición, si se quiere, vaga sobre lo que es la testimonial, bueno, proviene de que la expresión testimonio tiene origen en la palabra latina testimonium, que significa aseverar, asegurar, afirmar aquello que se está diciendo. Ahora bien, una cosa es el testimonio, en que una persona asegura o afirma un hecho, un acontecimiento que, bueno, se adquirió a través de un conocimiento directo, que él se estima el testigo como verdadero de una cosa. Entonces, la persona es el testigo, lo que se afirma o lo que se asegura es su testimonio. Entonces, ahí ya tenemos dos cosas que hay que empezar a diferenciar de inmediato. Porque se llegará a presentar el caso que cuando estemos nosotros litigando, a veces, si nosotros habremos de generar cuestionamientos sobre lo que se va a declarar, podemos justamente cuestionar al testigo o bien cuestionar su testimonio. Son dos cosas distintas. Imaginemos, y todos los ejemplos que voy a dar están de algún modo asociados con experiencias que su servidor ha experimentado. Que llego a una audiencia de juicio. Yo soy el oferente de una prueba en donde alguien va a declarar como testigo experto y su declaración versará sobre la elaboración de un retrato hablado como miembro personal de la Fiscalía General del Estado, cuando su servidor era fiscal. Cuando yo llego a la audiencia de juicio, ya he cometido un error tremendo antes de llegar a la audiencia de juicio. No me he ocupado de atender o revisar las credenciales de ese testigo experto que va a declarar. Entonces, cuando llego a la audiencia, me doy cuenta que su síntesis curricular establece que
no es un antropólogo forense como podríamos esperar de alguien que hace retratos hablados, es un médico veterinario zootecnista. Entonces, ahí tenemos un serio problema cuando se trata de acreditar al testigo, no su testimonio. Entonces, siendo así las cosas, podemos atacar, les decía, al testigo o al testimonio. El testigo por su falta de credenciales, su falta de experticia, su falta de capacitación, por no tener, digamos, estudios específicos respecto a aquello que habrá de declarar, sobre los peritajes que tiene que realizar, etcétera. Y bueno, otra cosa es atacar o cuestionar el testimonio, lo que se dice durante la audiencia. Algo que también debemos de tener siempre presente cuando hablamos de los testigos y los testimonios es sobre la eficacia probatoria o utilidad que puede tener el testigo y el testimonio dentro del proceso o del juicio. Antes, por ejemplo, solía identificarse al testimonio como aquella declaración de un tercero que fuera ajeno a la contienda y al proceso. Así funcionaba sobre todo, y hablando específicamente de la materia penal, en el proceso penal que conocemos o conocíamos como inquisitorial mixto. Entonces, este testimonio se suponía tenía que ser referente a hechos percibidos sí, a través de los sentidos, relacionados principalmente con los hechos objeto del proceso o del debate, y desde luego este testimonio debía ser rendido por las partes, víctima, ofendido o imputado. Sin embargo, bueno, el testimonio en juicio en el sistema penal acusatorio empieza a generar variables que lo empiezan a distinguir del sistema inquisitorial mixto, porque se empieza a introducir la información a través de las preguntas, sea esto a través de un interrogatorio directo o un contrainterrogatorio. También recordemos, esto es un comentario al margen, que para algunos estudiosos, para la doctrina en otros países, principalmente todos, excepto México, se suele hablar de examen directo y contraexamen cuando hablamos de interrogatorio directo y contrainterrogatorio. Entonces, así es como se suele introducir la información a través del testigo. Su testimonio obedece a las preguntas que se le formulen, sea en interrogatorio directo o contrainterrogatorio. Entonces, así las partes contendientes empiezan a formular las preguntas de manera libre, sin mayor limitación, que deban de estar estas preguntas realizadas o apegadas a derecho, concretamente a las reglas que se establecen para realizar interrogatorio y contrainterrogatorio. El principal obstáculo que nos encontramos que existe cuando se enfrenta la etapa de investigación, cuando se empieza a desarrollar la teoría del caso de las partes, es que en esta etapa de investigación, recordemos también que hay una etapa de investigación desformalizada y una etapa de investigación formalizada, que es cuando esta última se ejercita acción penal. Y es que las entrevistas de los testigos o en ellas se suele ir tras preguntas generales cuyos resultados normalmente no satisfacen las expectativas de la investigación y de la teoría del caso cuando no se hacen las entrevistas más que de otra forma, más que mediocre, de manera mediocre. Esto suele ocurrir con bastante frecuencia. En la etapa de investigación suele encomendarse mucho la realización de entrevistas a personal de las fiscalías concretamente, que no se toma el tiempo de hacer un análisis o una proyección de qué se quiere obtener de las declaraciones o de las entrevistas de los testigos. Eso lleva precisamente a lo que comentaba, a que se obtenga información muy general, vaga, imprecisa, que después se tiene que ir corrigiendo. Doy otro ejemplo. En algún momento, representando a alguien acusado de secuestro,
La policía ministerial, bajo el mando del Ministerio Público, según establece el artículo 21 constitucional, acude a un taller mecánico a realizar entrevistas a 2 personas. Estas 2 personas, una de ellas es el dueño del taller mecánico, el otro es un trabajador, afirman que el día 24 de diciembre, es un ejemplo, acude una persona e ingresa una camioneta al taller para que se le dé servicio a la misma. Sin embargo, ambos coinciden en que no están del todo seguros de que haya sido el día 24. Incluso el trabajador dice, me parece que fue el 24, aunque no estoy seguro, pudo haber sido antes. El dueño del taller dice, yo no sé con precisión cuándo pudo haber ingresado la camioneta porque quien atendió a la persona fue mi trabajador, yo no. Sin embargo, tengo o poseo el número telefónico de esa persona y se lo proporcionó de memoria al policía de la Agencia Estatal de Investigaciones. Es decir, el dueño del taller nunca mostró o evidenció que el cliente, de ingresar a la camioneta, hubiera dejado sus datos, que se hubiera anotado en un recibo por algún anticipo del servicio, alguna tarjeta, nada, absolutamente nada. Simplemente el policía ministerial dice que de memoria el dueño del taller le recitó, le dio el número telefónico del cliente al que no había conocido. Cuando se da cuenta de esto, el agente del Ministerio Público, después de que había ejercitado acción penal y obtenido una vinculación a proceso, ya en el plazo de cierre de investigación complementaria, decide realizar una segunda entrevista de ambos testigos. Y ahora sí, los dos dicen, ya, definitivamente fue el día 23 de diciembre, no el 24, fue el 23. Y luego, en una tercera entrevista, lo vuelven a corregir y dicen, fue el 24. Y ahora ya lo sé porque yo, del dueño del taller, me quedé en el taller porque como vivo solo, no tenía a dónde ir ese día, que es una fiesta decembrina, y me quedé en el taller. Y el trabajador, por su parte, decía, recuerdo muy bien que era el día 24 porque incluso me acerqué a la hora del cierre con mi patrón para pedirle que me diera un poco más de dinero para poder acompañar a mi mujer, que tenía una invitación por parte de mis suegros para que fuéramos a la cena a su casa. Y como yo no traía dinero, le pedí para poder acudir y llevar algo a la cena. Entonces ya tenemos 3 versiones diferentes y si no contrapuestas, que por lo menos empiezan a generar duda en cuanto al relato de los testigos. Entonces, cuando nosotros, las fiscalías, encomiendan las entrevistas a personas que no saben realizar las mismas, habrán de presentarse dificultades, desde luego. Y nosotros también como defensores, ahora yo en mi papel de defensor en mi vida cotidiana, obviamente habré de tener cuidado en la forma en que se realizan las entrevistas para que puedan tener eficacia, como lo adelantamos al principio, dentro del proceso. Ahora, vuelvo al tema de cómo deberíamos pensar una entrevista en la etapa de investigación. Tendríamos que preguntarnos, por ejemplo, ¿cuáles son los hechos? ¿Cuáles son sus antecedentes? Tras el relato que obtengamos de la persona entrevistada, debiéramos poder pensar o configurar cuál es el delito que en realidad o concretamente se materializa respecto a lo que nos cuenta o nos relata el testigo. Si nosotros identificamos de qué delito se trata, cuáles son los elementos del tipo penal en concreto que eventualmente necesitarán ser probados. Luego, ¿con qué otros elementos, indicios, evidencia, otros testimonios, declaraciones de peritos habrá de probarse adicionalmente esas afirmaciones que ya hicieron o ha hecho alguno de los testigos? Cuando hablo de elementos del tipo penal o qué delito se configura, esto también puede resultar relevante. Hay delitos cuyas estructuras típicas
se parecen mucho. Un fraude, por ejemplo, podemos pensar que podemos estar en presencia de un fraude genérico, de un fraude específico. Podríamos estar en presencia de un abuso de confianza que se parezca mucho a un fraude. Podemos estar en presencia de una violación o de un equiparable a la violación. Entonces yo necesito extraer la información de manera adecuada y una vez que identifico cuáles son los elementos típicos de la conducta que estoy investigando, de algún modo enfocarme hacia ello, sin perder de vista, desde luego, esa posibilidad de que mis líneas de investigación no se agoten, sino que siempre queden abiertas mientras estoy en la etapa de investigación. Esto pensando si soy fiscal y claro, también a veces desde el punto de vista de la defensa. Ahora, cuando hablamos de todo esto es necesario, desde luego, generar registros. Estos registros deben de contener por lo menos la indicación de fecha, hora, lugar en que se ha efectuado la entrevista, la identificación de las personas que hayan intervenido, una breve descripción de la actuación, en su caso los resultados, y además estos registros deben de estar siempre a la vista de la contraparte. También de este registro se puede eficazmente obtener una vinculación a proceso en un momento dado. De ahí se pueden generar la imposición de medidas cautelares. En juicio va a ser una herramienta para auxiliar la memoria o evidenciar contradicciones. Entonces, tenemos que empezar a generar de manera clara un trabajo sobre el testigo y el testimonio. Por tanto, debo de pensar, ¿qué debe de hacerse para entrevistar al testigo? Y ya una vez que se brincó esa parte, es que debe hacerse para preparar un testigo, para solventar su credibilidad, para acreditar las proposiciones fácticas de la teoría del caso o para acreditar e introducir eventualmente al juicio prueba material. Pero al final también tenemos que hacernos otras preguntas, como ¿de qué se trata el proceso penal? ¿Será nada más cumplir la pretensión punitiva del Estado o el esclarecimiento de los hechos? La respuesta en realidad es esta última. Las fiscalías suelen olvidarlo. A veces la fiscalía parece que solamente dirige sus actuaciones a cumplir o satisfacer esa pretensión punitiva estatal. Y si tienen una línea de investigación, difícilmente la abandonan. Vuelvo al caso de los ejemplos. En algún momento a mí me toca ser defensor de una persona que es detenida por la comisión del delito de robo agravado y violación. Esta persona se dedica a la construcción, es un albañil. Y él un día en su fuente de trabajo, muy cerca de donde pudieron haber acontecido los hechos, es detenido. Ya saben cómo se las gastan para el tema de las detenciones. Llega una persona, lo confronta, le dice que violó a su hija y va acompañado de la policía municipal. Empiezan a tener una confrontación y entonces la policía municipal los detiene a ambos por faltas administrativas, los ingresan a los separos de la Secretaría de Seguridad Pública de un municipio del norte de la zona metropolitana de Monterrey. Y una vez que está ahí, lo ponen en libertad, luego lo vuelven a detener por otra falta administrativa, luego le ejecutan una orden de aprehensión, le ejecutan 3 órdenes de aprehensión y está detenido por espacio como de una semana antes de que finalmente lo pongan a disposición de un juez. Y eso es reciente, no es de la historia de los años 70 ni 80, es muy reciente. Bueno, resulta que la fiscalía asegura que la persona contra quien van a formular imputación en algún momento ingresa a un domicilio, sube a la segunda planta y una vez que se encuentra ahí, se encuentra con su víctima, que le pide dinero, le pide el monedero y que estando ya también ahí, la obliga a tener relaciones sexuales con él. Después él se va y la persona agredida realiza
una descripción muy breve de cómo advierte que puede ser esta persona. Bueno, pues resulta que la persona que es imputada es a la misma hora, el mismo día en que se dice que ocurrieron los hechos, él estaba a una distancia en minutos, de por lo menos unos 45 minutos del lugar de los hechos. Los hechos acontecieron en Escobedo y él estaba en Monterrey, en el municipio de Monterrey, cuando esto ocurrió. Se podía sostener, además, porque había cámaras de videograbación donde se podía establecer que él y un sobrino suyo salen de su casa, pasan a una tienda de abarrotes, hacen compras para después irse a su trabajo. Llegan a su trabajo, antes de eso incluso llegan a una ferretera en donde compran un material y finalmente llegan a donde siguen prestando su servicio personal subordinado, su trabajo. Con todo esto mostrado en la audiencia inicial, pues el resultado fue que no fue vinculado a proceso. La fiscalía, lejos de pretender buscar una línea de investigación diferente, lo que hizo fue apelar la no vinculación a proceso y ahora insiste en, de nueva cuenta, llevar y formalizar la investigación por estos hechos contra la misma persona. Parece claro, ¿no?, que esta persona pues no estaba en el lugar, no podía haber estado en el lugar. Sin embargo, bueno, la fiscalía se ha mantenido con la idea de que no va a abandonar su pretensión punitiva contra un sujeto determinado. No le interesa el esclarecimiento de los hechos. Así ocurre con frecuencia. Pero decíamos que la respuesta sobre de qué se trata el proceso penal es esto último, o debe de ser esto, el esclarecimiento de los hechos. Si bien no es la única respuesta, porque también recordemos que se busca proteger al inocente, proteger que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, lo principal sería precisamente el esclarecimiento de los hechos. La prueba en el proceso penal acusatorio mexicano tiene, digamos, tres momentos importantes, que son, más bien, cuatro, diría. Uno de ellos es el momento en que se obtiene la prueba, que en la codificación nacional se habla de, entonces, de antecedentes de investigación, registros de investigación o dato de prueba dentro de la etapa de investigación. Luego se habla del ofrecimiento cuando se trata de hablar de la etapa intermedia y de desahogo y valoración cuando estamos en juicio oral. Algo que también debemos tener siempre o permanentemente claro es que cuando se habla de la prueba y su desahogo, siempre hay que atender al principio de inmediación y tiene que estar claramente relacionado siempre con el principio de presunción de inocencia. El testimonio es, además, bueno, lo sabemos, la prueba más antigua en materia de impartición de justicia. Los apuntes, los datos bibliográficos, la literatura que nos ha llegado hasta nuestros días de la antigüedad, nos ha revelado que era a través normalmente del testimonio como se solía impartir justicia desde los tiempos más remotos, desde los asirios, los griegos, los fenicios, etc. Para no ir demasiado lejos, uno de los, digamos, procesos más, digamos, relevantes en la historia, el proceso seguido contra Sócrates, se sostiene en los testimonios principalmente de Anito y de Alcibiades, que consideraban un enemigo precisamente a Sócrates, y sobre ello descansó precisamente el juicio seguido contra él. Entonces, bueno, tratándose del testimonio, que es la prueba más antigua en materia de impartición de justicia, recordemos también que para que lleguemos a este estadio, cuando hablamos del juicio oral penal en un sistema acusatorio y adversarial
como el que se supone que tenemos en la actualidad, hemos tenido que transitar por varios momentos históricos respecto a la impartición de justicia en nuestro país. Por ejemplo, en el proceso penal tradicional o inquisitivo mixto, el juzgador prácticamente nunca se encontraba presente al momento del desahogo de la prueba. El juez entonces resolvía las causas cuando no tenía presente nada de lo desarrollado en el juicio. Entonces se resolvía siempre mediante la revisión de fuentes secundarias. Y la fuente secundaria era lo que hacía el secretario de acuerdo y trámite, acompañado de un secretario o de una secretaria que estaba transcribiendo lo que ocurría en la audiencia. Con el cambio de paradigma en la impartición de justicia, ahora el juez siempre tiene que, atendiendo al principio de inmediación, presenciar el desarrollo del desahogo de la prueba testimonial. Aunque no siempre, desde luego, la percepción de la realidad será fiel o veraz, como más adelante veremos. El testigo entonces es una persona que comunica al juez el conocimiento que tiene acerca de algún hecho que interesa para la decisión del proceso. Tenemos así testigo de cargo, testigo de descargo, en tanto depone sobre un hecho que perjudique al acusado o bien lo favorece. En la etapa de investigación, ya decíamos, se recaban datos de prueba. En la intermedia se ofrecen y depuran los medios de prueba, que tiene que ver con la admisión y en la exclusión. Y en la etapa de juicio se desahoga la prueba. Hablando de la primera etapa, como etapa de investigación. Durante la etapa de investigación, abogados, se recaban los datos de prueba. Y en este sistema acusatorio ya no hay declaraciones de los testigos ante el Ministerio Público y por ende el desahogo de testimoniales en la carpeta de investigación, como ocurría en el sistema tradicional, han sido sustituidas por entrevistas, por lo que ante el tribunal de enjuiciamiento el testigo siempre debe de comparecer y debe rendir su testimonio de manera directa en la audiencia, no siendo suficiente el dar lectura a su entrevista previa o ratificar el contenido de la misma, como ocurría precisamente en el sistema tradicional o inquisitivo mixto, en el que normalmente el testigo decía: ratifico el contenido de mi declaración testimonial ante el Ministerio Público, por ejemplo. Por lo que la declaración ahora, bueno, debe emitirse respondiendo, como ya también habíamos dicho, a un interrogatorio o a un contrainterrogatorio, y de manera ocasional y excepcional puede realizarse la lectura de algunas partes de esa entrevista, ya sea para refrescar la memoria o evidenciar contradicciones. Lo que debe de quedar claro es que bajo ninguna circunstancia es el documento el que se convierte en prueba. Aquí también quiero hacer énfasis en lo siguiente: cuando hablamos de psicología del testimonio y su repercusión eventualmente en las decisiones judiciales, es una práctica que se está extendiendo desafortunadamente mucho en nuestro sistema, en todo lo largo y ancho del país, que cuando se desahoga la declaración testimonial, la declaración de un testigo, los ministerios públicos recurren cada vez más a el ejercicio de refrescar memoria o de evidenciar contradicciones sobre hechos cruciales de los hechos que están sometidos precisamente a la decisión judicial, de manera que en realidad ya no están deponiendo de manera directa, sino que solamente están haciendo una lectura de registros previos, que desde luego tendrían que ser objeto de una valoración por los jueces, en detrimento precisamente del testimonio que se está desarrollando, desahogando en las audiencias de juicio. Cada vez es más común ver que los ministerios públicos introducen la información de esta manera y que los jueces además lo permiten. Entonces, prácticamente aquí está como un primer paréntesis. Adviertan eso, tengan mucho cuidado, objétenlo. Desde luego va a dar lugar a que como abogados postulantes, eventualmente ahí ya tengan líneas para tener agravios para la apelación o para los conceptos de violación en un amparo directo.
Entonces, bueno, desde el punto de vista técnico, la entrevista es una recolección de información o datos sobre un hecho, materia de la investigación, cuyo valor solo es referencial o informativo. No tiene un valor probatorio por sí misma la entrevista. Para asentar las entrevistas, no existe una forma predeterminada para asentarla, pero en todo caso siempre debe de haber un registro, empleándose cualquier medio que permita garantizar que ésta sea completa, íntegra y exacta. El registro debe de contener, eso sí, fecha, hora, lugar en que se haya efectuado. Y desde luego es una obviedad que el dato de prueba, como cualquier otro, debe ser obtenido, producido y reproducido de manera lícita para su incorporación en el proceso. En cuanto a su valor, el órgano jurisdiccional en la etapa de investigación, hablamos de sea formalizada o formalizada, habrá de asignar libremente el valor que considere pueda corresponder de manera libre, lógica, pero eso sí, siempre explicando y justificando esa valoración con base en una apreciación conjunta, integral y armónica de todos los demás datos de prueba para que la etapa en cuestión solamente pueda tener este carácter de indiciario, vamos, del dato de prueba. Cuando hablo de esto, de la valoración, y fíjense muy bien, de la valoración del dato de prueba en la etapa de investigación formalizada, normalmente cuando se solicita una vinculación a proceso, no lo debemos de perder de vista, porque también hemos escuchado muchas veces como una broma, pero en realidad no tiene nada de gracioso, que se dice que un vaso de agua y un auto de vinculación a proceso no se le niega a nadie, ¿no? Pero lo desafortunado es que hay personas que son llevadas a procesos por delitos que son considerados graves, como secuestros, homicidios, violaciones, que hasta el día de hoy, con todo y lo que sabemos acerca de los precedentes que se están generando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que obligan al Estado mexicano a hacer una reinterpretación de la prisión preventiva, siguen imponiendo prisión preventiva oficiosa a nuestros jueces. Y entonces dejan a muchos inocentes en prisión preventiva. Y nosotros podemos explicar, y aquí también va una especie de golo comercial de los casos en los que luego su servidor interviene. Hace unos meses, a lo mejor quienes nos acompañan desde Nuevo León, fue muy mediático el caso de la detención de un chico a quien se le formuló imputación y de hecho está vinculado a proceso por el delito de feminicidio y desaparición cometida por particulares de una muchacha que vino de un condado de Texas al estado de Nuevo León. En la historia, no tengo ningún empacho más o menos en contarlo, ella viene y sale con algunos amigos suyos desde un municipio y se traslada a una presa donde se encuentra con otros más. De ahí deciden irse a Montemorelos y ahí es donde finalmente se encuentran con el chico al que finalmente su servidor representa. Él conduce una camioneta y se regresan al municipio del que habían salido desde por la tarde, pero cuando salen no habían salido juntos, van de regreso ya juntos. Este chico tiene una relación no con la chica que más adelante perdería la vida, sino con otra más, una amiga que los va acompañando. Él va como conductor de una camioneta, doble cabina, y al lado suyo va un amigo y en la parte de atrás va la chica con la que sale, justo atrás de él, en medio va la chica que más adelante perdiera la vida y en el extremo del lado del copiloto va un chico más. La fiscalía asegura que en algún momento él empieza a manejar con temeridad, zigzagueando, y que la puerta se abre y que entonces la chica sale proyectada.
de la camioneta. Lo que en realidad pasa es que en algún momento la chica decide lanzarse de la camioneta. Al lanzarse y no llevar suficiente fuerza porque no sale proyectada, prácticamente tiene un contacto inmediato con la cinta asfáltica, su cuerpo se amarra con la cinta asfáltica y la rueda trasera del vehículo pasa encima de ella. Quienes acompañan al chico que va conduciendo la camioneta le dicen: acabas de pasar encima de ella. Se frena a escasos metros adelante. Cuando frena, todos sus amigos, entre comillas, salen despavoridos y huyen como ratas. No se me ocurre otra expresión. Él se echa de reversa hasta donde está la chica, la levanta, la sube a la camioneta y empieza a visitar varias clínicas del municipio buscando que reciba atención médica a la muchacha. Se le mueren los brazos. La fiscalía dice que esto es un feminicidio. Yo lo que aseguro es que en todo caso se trata de un homicidio culposo. Pero aquí, desde luego, el juzgador o los juzgadores tienen que atender precisamente a una valoración libre, sí, es válido, libre y lógica, pero valorando de manera conjunta, integral y armónica todos los demás datos de prueba. Como se podrá ver ya más adelante respecto a las decisiones judiciales, respecto a esta forma de la psicología judicial, a veces los jueces responden también a elementos que les resultan externos, como la presión mediática, y que desgraciadamente arruinan también la vida de muchas personas. Ahora, hablando de la testimonial como medio de prueba en la audiencia intermedia, esta tiene como fin principal la audiencia intermedia, el ofrecimiento y depuración de medios de prueba, y una vez que se decide cuáles habrán de ser admitidos y que deben de ser los que se desahoguen en audiencia de juicio oral, dejar claro en el auto de apertura cuáles habrían de ser objeto precisamente de desahogo en la siguiente fase o etapa. Aquí se vuelve a presentar un problema, y es que los jueces en la audiencia intermedia normalmente parece que no quieren tener dificultades en el desahogo de la audiencia intermedia. No quieren prácticamente que se genere debate sobre la admisión y desechamiento de medios de prueba. Entonces nos encontramos con que dicen: voy a admitir todo, allá arréglenselas con los jueces de juicio oral. Y si un testigo, una de las partes se le ocurre que quiere llevar 20 testigos, lo cual es cierto, no es una exageración, o sea, sí ocurre, para acreditar una o dos proposiciones fácticas, el juez que tiene a su cargo la audiencia intermedia lo acepta, y en juicio oral estamos con que vamos a desahogar 20 testimonios de testigos expertos o peritos para acreditar una proposición fáctica. Ejemplo, que un niño ha sido maltratado por su madre y que con eso se quiere acreditar una causa de justificación en el caso de una sustracción de menores. Eso es un problema que los jueces no entiendan la relevancia de la depuración de los hechos y de los medios de prueba que habrán de ser admitidos para su posterior desahogo en la audiencia del juicio oral. Es también, la fase o la etapa intermedia donde se produce el descubrimiento probatorio entre las partes, lo que va a permitir que cada una de ellas conozca el contenido, registros de la investigación que cada uno tiene, lo que va a impedir que en la audiencia de juicio se produzcan pruebas sorpresa. Los registros de investigación además incluyen documentos, entrevistas, dictámenes, fotografías, grabaciones de voz, informes, todo aquello que haya servido para indagar el hecho y la responsabilidad del imputado, ahora ya acusado,
con independencia del soporte de ese registro. Para la etapa intermedia, algo que siempre debe tenerse en cuenta en consideración son que los medios de prueba deben de ser pertinentes respecto al hecho materia de la acusación, suficientes y además deben de ser lícitos. Obviamente lo que se combate, si somos defensores, es si son impertinentes, si son sobreabundantes o si son ilícitos. Y llegado el momento del desahogo de la prueba testimonial en juicio oral, ya habíamos dicho también, el testigo es una persona física, solo ésta puede percibir a través de los sentidos algún acontecimiento. Al testigo se le puede citar, pero también puede acudir de manera espontánea. También puede ser obligado a comparecer cuando así se establezca por el tribunal, sea porque se pide auxilio judicial para presentarlo, sea porque debidamente citado no atiende precisamente estas invitaciones para que acuda a la audiencia de juicio. La audiencia en el orden que decida el oferente de la prueba de manera oral, respondiendo de viva voz al interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes. Esto, bueno, parece obvio, pero no debemos perderlo de vista. Porque, bueno, aquí hay algunos apuntes que se pueden hacer de manera marginal a esto que estoy comentando. Cuando decimos que el testigo debe de exponer en la audiencia en el orden que decida el oferente de la prueba, es que así es en el orden en que yo decido que debe de participar. No es la contraparte, ni el juez tampoco quien decide el orden en que debo de presentar mis testigos. Si mi teoría del caso obedece a que un testigo tiene que ser presentado al final de la audiencia de juicio oral para después yo acudir a mi alegato de cierre, de clausura, pero han faltado algunos testigos y estoy seguro de que los puedo presentar o está vigente un auxilio judicial para que se les haga comparecer, el juez no puede decirme, mira, Esaú, ya que está tu otro testigo aquí, vamos a desahogarlo y para la siguiente desahogamos los otros. No, no funciona así. Es como yo decida que se desahogue en la audiencia de juicio. Las preguntas obviamente se realizan de manera libre, en forma oral, con las limitaciones que establece el artículo 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece básicamente cuáles preguntas pueden ser consideradas como objetables. El propósito, desde luego, es introducir proposiciones fácticas de la propia teoría del caso. La declaración personal no puede ser sustituida jamás por la lectura de registros en que consten declaraciones anteriores a la emitida en juicio. Aquí nuevamente insisto, me ha tocado audiencias de juicio donde a mí me piden que acuda como defensor ya para la etapa o la audiencia de juicio oral. Y resulta que en la audiencia intermedia se aceptó como medio de prueba la documental pública consistente en el informe del ciudadano director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, donde emite alguna certificación. Y no se ofrece el testimonio del director del Registro Público de la Propiedad, ni hay testigo idóneo para incorporar la información de, digamos, un registro, precisamente de algún registro comercial, por ejemplo, de algún folio de la constitución de un negocio o empresa. Y los jueces permiten la introducción del documento vía lectura, simple y sencillamente. Y los jueces de juicio oral nos salen con la sorpresa normalmente de que así fue admitido en el auto de apertura a juicio. Y entonces no es problema de ellos, es problema del juez que previamente autorizó que así se incorporara ese medio de prueba, ya prueba en la audiencia de juicio oral. Y esto, pues sencillamente lo que acarrea como consecuencia es que
más probablemente en un amparo directo que en una apelación se ordenen reposiciones de los jueces. Y digo que más probablemente en un amparo directo, porque también no debemos olvidar, un tribunal de alzada forma parte del mismo poder judicial en cuestión. Es decir, si yo apelo una sentencia de un juez o un tribunal colegiado de juicio oral del Estado de Nuevo León, quien va a resolver la apelación va a ser una sala unitaria o colegiada del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, que lo más fácil que tienen por hacer es confirmar sentencias. Esto también no lo debemos perder de vista, aunque bueno, claro, hay excepciones, pero tienen este tipo de consecuencias el que se permita que ocurran este tipo de cosas. Decíamos también que el testigo debe declarar sobre lo que conozca y le sea preguntado sin ocultar los hechos, circunstancias o cualquier otra información que sea relevante para la resolución de una controversia. Es decir, lo controvertido aquí es el hecho delictivo, las circunstancias agravantes, atenuantes, los relativos autores, cómplices, instigadores, los motivos que pudieron incidir en la comisión del delito. También puede referirse a otros hechos de interés como, por ejemplo, la veracidad, autenticidad o integridad de otro medio de prueba. Y el conocimiento que tenga el testigo sobre los hechos siempre debe haberlos adquirido a través de sus sentidos. Así también nos encontramos, lo sabemos, con un testigo que dice que se enteró a partir de lo que le relató alguien más que sí estuvo presente. A mí me dijeron que mataron a mi papá. Es un ejemplo de algo que desde luego experimenté en un juicio oral. A mí me dijeron que mataron a mi papá y que quien los mató fue determinada persona. Bien, seguramente este testigo no debe de generar una incidencia importante respecto a la acreditación del hecho y de la autoría y participación del acusado, porque no presenció a través de sus sentidos lo que afirma ocurrió o lo que afirma aconteció. Ahora bien, sobre el testimonio en la práctica jurídica, hasta aquí, bueno, prácticamente podríamos decir que este es un avance de lo que estamos esbozando respecto a este tema. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta que quisiera alguien hacer? Se queda el uso de la voz. ¿Alguien que tenga alguna pregunta para el maestro? Amigo y maestro Dagoberto, lo escucho con todo gusto. Buenas noches, licenciado. Una pregunta que igual en un caso que estoy llevando me sucedió en una audiencia intermedia, una exclusión de pruebas, porque el fiscal argumentó que estaba de manera extemporánea después de la investigación complementaria. Pues tengo una duda a ese respecto. Ahorita estoy en apelación, ya voy para amparo, pues a ver cómo me va por ahí. Es una pregunta muy, muy interesante, licenciado Dagoberto. Lo que entiendo es que ustedes debieron haber hecho el ofrecimiento de algún medio de prueba una vez que se agotó la etapa de investigación, la investigación complementaria, ¿verdad? Así es. Es decir, notifican la presentación de la acusación y les dicen, ya está señalada la fecha para la audiencia intermedia y a partir de este momento empieza a correr el término para que, si lo deseas, presentes escrito de defensa o de contestación a la acusación. Bien, para algunos jueces... Disculpe, se trata de dictámenes periciales en contabilidad. Se anunciaron en la fase escrita de la etapa escrita de la intermedia. Y se hizo el descubrimiento antes de la etapa intermedia también. Bien, y aquí la fiscalía, ¿qué es lo que alega? Que se hizo de manera extemporánea, pese a que ustedes, al contestar la acusación, ya habían señalado que iban a desahogar esa pericial. Exactamente, y se hizo el descubrimiento probatorio también antes de la celebración de la etapa intermedia.
Él adujo en lo medular que fue extemporánea porque fue después de que feneció el término de la investigación complementaria. Pero hay también una tesis de jurisprudencia que nos indica lo contrario, que ese término solamente para fiscalía, no para la defensa. Y él lo mencionó, horizontalidad y le dio la razón también al magistrado, o sea, le confirmó con el mismo criterio, ¿verdad? Que yo provoqué de alguna manera esa situación por no haber debatido, pero realmente sí debatí y no está en las hipótesis que marca la ley para la exclusión de los medios probatorios. Entonces, por eso tengo esa duda más que nada. Sí. Gracias, licenciado. Miren, es cierto que existen o prevalecen dos criterios que están confrontados. El que, por ejemplo, asegura que una vez que transcurre el término de 10 días para que conteste la acusación, si no lo hace y hace además su descubrimiento probatorio, no se habrá de admitir una vez que sea celebrada la audiencia intermedia, o que aún llegada la audiencia intermedia no pueda ya incorporarse ningún medio de prueba adicional. Aquellos que pudieron haberse planteado en el escrito de contestación o de defensa a la acusación. Entonces, ese, digamos, es uno de los criterios. Hay otro criterio, sin embargo, como usted bien señala, que asegura que la expresión podrá, porque sin recordar específicamente el artículo que alude a esto, señala con esta expresión: la defensa podrá, en el término de 10 días, por ejemplo. Pero que esto no constriña a la defensa finalmente a dar cumplimiento en ese término a el ofrecimiento de una prueba de descargo y hacer eventualmente también el descubrimiento probatorio. De hecho, esta última postura también sostiene que el que se niegue la posibilidad de ofrecer un medio de prueba y hacer el descubrimiento probatorio, incluso podría ser un día antes de la celebración de la audiencia intermedia, violenta de manera flagrante los derechos humanos del acusado a su defensa principalmente, ¿no? Me ocuparé de esto, licenciado. Yo también por ahí tengo una tesis, es una tesis aislada que aborda este punto o este tema, y creo que al final es el que va a terminar prevaleciendo finalmente. Que la defensa no tiene que tener mayor limitación respecto a los medios de convicción que pretende desahogar en el juicio oral, a que sean eventualmente ofrecidos y descubiertos, a haberse hecho el descubrimiento probatorio antes de la celebración de la audiencia intermedia. Cuando el Ministerio Público acuda a la audiencia intermedia y ya sepa de ese medio de pruebas, no pueda alegar desconocimiento, desde luego, no, sobre el contenido de ese medio probatorio, y no se debe de negar al acusado la oportunidad de, con ello, acreditar su inocencia, porque lo que debe de privilegiarse es precisamente este principio de presunción de inocencia. Gracias, Lick. A mí me sigue extrañando que los jueces de control no desempeñen su papel desde esa perspectiva constitucional, ¿verdad? Que de alguna manera les fue abierta con estas reformas actuales. Pero pues así están las cosas. Le agradezco mucho, Lick, sus comentarios y seguimos aquí al pendiente de su clase. Muchas gracias. Al contrario, gracias y un gusto saludarlo como siempre. ¿Alguien más que quiera tener participación? Bien, continúo entonces. En la práctica jurídica, el testimonio, ya hablando concretamente de la psicología del testimonio, podemos advertir que hay dos ejes respecto a el testimonio de los testigos. Parece que ya hemos dejado claro que son dos cosas distintas, el testigo y el testimonio. El primer eje sobre el testimonio de los testigos supone siempre la honestidad del testigo.
pero considera que su memoria está sujeta a la posibilidad del error, de tal modo que este primer eje recorre la continuación o continuidad y la gradación entre la exactitud y la inexactitud del testigo. El segundo eje, por su parte, permite establecer una continuidad entre la verdad y la falsedad del testimonio en un testigo. Este último eje incluye los testimonios de aquellos que son honestos, pero que por razones independientes de su voluntad faltan a la verdad en sus recuerdos, así como las versiones que son deliberadamente falsas de aquel testigo que tiene la intención de mentir. Ahora bien, los seres humanos, o la memoria humana y el procesamiento de información responden más o menos a lo siguiente. Se afirma o se asegura que hay 3 fases en cuanto a el procesamiento de información o de la memoria. Una de ellas es la fase de adquisición, que implica la codificación de los estímulos que permiten la entrada de la información. Luego tenemos la fase de retención de la información, que se produce una vez que el estímulo ha sido registrado o codificado. Y luego la fase de recuperación, que implica que la información que se quiera actualizar no solo debe de estar disponible, sino también accesible. Aquí, como podemos ver, hay 3 momentos relativos a la memoria y al procesamiento de la información. Cuando hablamos, por ejemplo, de la adquisición, que la información siempre es en el momento en que acontecen los hechos, en que percibimos a través de los sentidos, de los estímulos, precisamente que a través de los sentidos ingresan a nuestra conciencia. En las retenciones, cómo se genera el registro y la codificación de esa información, y la recuperación es cómo se habrá de actualizar cuando esté disponible y además sea accesible esa información. ¿Alguien va a mencionar algo? ¿No? Escuché algo. Bien, continuamos. Hay factores que afectan la exactitud de la memoria en los testigos. Por ejemplo, la memoria puede ser imprecisa o inexacta, dando desde luego errores de comisión. Por ejemplo, recordar un dato que nunca existió, o errores de omisión, como no recordar algún detalle del suceso. También hay variables como factores de la situación. Aquí se pueden encontrar aspectos como las condiciones ambientales en que se producen los hechos. Por ejemplo, la distancia, la oscuridad, si hay niebla, etcétera. El tipo de suceso o de evento delictivo, si se trata de una violación, de un accidente automovilístico, de un robo, la duración del suceso, el grado y forma de violencia del suceso. También puede haber factores en los mismos testigos, como aquellos que aluden a características de cada testigo, como son el sexo, la edad, el estrés, los prejuicios, las expectativas, los estereotipos, los valores, el entrenamiento y las experiencias previas. Me voy a referir a algunos de estos aspectos. Por ejemplo, respecto a la violencia del suceso. Hay un investigador que se llama Easterbrook, que destaca los efectos de las emociones en la selectividad de la atención. Y él señala, por ejemplo, que un suceso que puede ser altamente emotivo normalmente está acompañado de una disminución de la atención a otros aspectos, es decir, que se perciben menos detalles. Esto a pesar de que el tema principal del suceso y sus detalles importantes puedan ser percibidos y recordados. Aquí un ejemplo. Y el ejemplo también les digo, responde a experiencias personales en los procesos. Hubo por ahí algún tema de un homicidio, en donde se aseguró que 2 personas, hermanos, llegaron a las afueras de un domicilio y que al mismo tiempo sacaron un arma de fuego y dispararon contra una persona. En el relato, quien vio esto o quien asegura haberlo visto fue la esposa de quien perdiera la vida. Y ella dice que estaban sentados afuera en el porche de la casa cuando de pronto se aparecen 2 sujetos, 2 hermanos, y a una distancia de aproximadamente 30 metros
sacan cada quien un arma de fuego, disparan, que ella entra corriendo a su domicilio, que su esposo se levanta y que recibe impactos por arma de fuego por la espalda. Y ella dice que vio las detonaciones incluso de las armas de fuego. Era en la tarde, ni siquiera en la noche. Ahora, la pregunta que se plantea por la defensa, como teoría del caso de la defensa, es ¿cuál de ellos produjo la muerte? Si se afirma que fue un impacto o la proyección de un disparo de arma de fuego, una bala, la que termina matando a la persona. ¿Quién produjo la muerte? ¿Es real o verdaderamente se puede atender a que yo veo quién es quien ocasiona la muerte de un sujeto, de una persona? Bueno, aquí los jueces, debo decir, condenaron a los dos. Para no batallar, dijeron, fue uno o fue el otro, ¿no? Obviamente se puede más o menos deducir qué consecuencia habrá de traer esta forma de resolver, sin contar con otras cosas, como que al final no se encontraron casquillos. Bueno, se encontraron 2 casquillos, es cierto, del mismo calibre, ambos casquillos, pero a una distancia como de 60 metros. El lugar donde se dice que se encontraron los casquillos tenía una elevación que pues implicaría que la proyección o sí, de la bala fuera de manera ascendente hacia abajo, de manera ascendente y descendente, de arriba hacia abajo, y la trayectoria en el cuerpo de quien perdiera la vida fue al contrario, de abajo hacia arriba. Entonces, bueno, hay varias cosas ahí que resultarán interesantes finalmente con posterioridad. Pero lo que se plantea aquí es, realmente en las emociones vertidas ante un fenómeno violento, es posible poner atención a detalles como quién disparó el arma de fuego con la cual finalmente se produjo la muerte de una persona. Aquí, desde luego, un juez tendría que haber dicho, fue tal sujeto, no fueron los dos. Hay otro fenómeno al que se le conoce como focalización del arma. Y este fenómeno alude a la concentración de la atención del testigo en un arma y a la resultante reducción en la habilidad para recordar detalles del crimen. Esto es a veces más común de lo que parece. Yo voy caminando por la calle en mi colonia con la intención de, por la noche, ya que se me ha hecho tarde y no he tenido tiempo de ir al súper para tener mandado despensa en mi casa, al menos comprarme un café y unas galletas en el bolso. Como me quedan relativamente cerca, decido no manejar, sino ir caminando. En el trayecto, sobre la calle, hay varios autos estacionados y de pronto sale una persona en la oscuridad, donde no hay demasiada iluminación, pero sí alcanzo a percibir que me dicen las siguientes palabras. Hey, tú vato, dame la lana que traigas. Y me apunta con un arma de fuego. Yo entonces, desde luego, ante la impresión, lo que hago es sacar mi cartera y entregársela. Él se da la vuelta, se gira y se echa a correr. ¿Dónde creen que está normalmente focalizada mi atención? Desde luego en el arma de fuego. Y es posible que ya para entonces haya perdido detalles sobre las características físicas del sujeto, como su complexión, su rostro, características que pudieran ser útiles para una eficaz investigación con posterioridad. Y esto ha dado lugar a muchos errores judiciales. Algunos están documentados desde hace más de siglo y medio. Un caso que fue muy emblemático en Estados Unidos y que de hecho dio lugar a la expresión linchamiento, tuvo que ver precisamente con que en algún condado de Estados Unidos, me parece que fue en Luisiana,
una chica, después de haber realizado su trabajo, de haber estado trabajando, se va en un tranvía a su casa. Cuando llega a la estación donde ya le queda cerca su vivienda, a escasa cuadra y media aproximadamente, desciende del tranvía, ya está oscuro, empieza a caminar. Ella dice que en algún momento siente que la están siguiendo, escucha pasos detrás de ella y que cuando voltea ve a un hombre de color, a un negro. Después ya no sabe de sí. Cuando despierta, se sabe ultrajada y violada y está que ha sido dejada en la orilla del camino. El sheriff se pone a investigar y hay una persona, un testigo que asegura que él vio quién andaba por ahí merodeando a esas horas. Y se lo atribuye a una persona obviamente negra. Cuando lo empiezan a investigar, él tiene coartada. Él dice que estaba a varios kilómetros de distancia en un lugar con unos compañeros y amigos suyos del trabajo, pero el policía decide hacer algo que aún en la actualidad se practica, que es como un reconocimiento de personas sin cámara Gesell. El procedimiento entonces era arrojar una luz muy intensa a las personas que se habrían de identificar para que por la luz no se pudiera ver a quienes estaban del otro lado y que iban a reconocerlo a uno. Y entonces la chica dice, fue él. ¿Cómo lo sabes? Por la forma en que habla. Esa fue su expresión. Entonces, él es procesado, lo condenan, pero ni siquiera alcanza a que se le emita, digamos, la sentencia, porque los pobladores del lugar van a la cárcel, abren la celda donde se encuentra, lo llevan a un puente y lo cuelgan. Bastantes años más tarde se supo que él no había sido el culpable. Eso suele ocurrir normalmente cuando este fenómeno, que se conoce como focalización del arma, conlleva primero a la identificación falsa o a los falsos positivos de aquellas personas que son acusadas y luego que de algún modo se siguen sosteniendo en los errores judiciales por los tribunales que emiten sentencias. Entonces, esos son fenómenos que se pueden presentar con bastante regularidad o frecuencia para que pongamos atención y no lo olvidemos a la hora de litigarlo. Debemos también saber y tener en cuenta que es bastante probable que nuestros jueces vayan a emitir resoluciones desfavorables con este tipo de información, pero que probablemente podremos hacer algo más adelante. Y bueno, tendría que ser, sí, justo de esa manera. Hay otros factores como el olvido. Cuanto más tiempo pase entre el hecho presenciado y la primera declaración, hay más deterioro en el recuerdo de los sucesos. Sin embargo, no solo existe el riesgo de deterioro del recuerdo con el paso del tiempo, sino también el de la distorsión o transformación. Aquí también quiero hacer un comentario al margen. Aquí también se empiezan a presentar problemas muy serios en cuanto a la administración de justicia en nuestro sistema mexicano. Nosotros advertimos deficiencias y vicios en el procedimiento desde que estamos llegando a la audiencia de juicio. Ejemplo, una detención ilegal. Y nos dicen los jueces cuando emiten sus sentencias, esa es una fase o etapa ya superada, la del control de legalidad de detención. Entonces, no lo voy a tomar en consideración. Por el contrario, tengo un señalamiento directo que indica que el acusado en efecto fue quien cometió el delito. Oye, juez, pero te estoy advirtiendo que hubo una detención ilegal. Lo siento, es un tema que no va a ser objeto de análisis por este tribunal, porque ya es una etapa o una fase superada. Bien, nada más que resulta que eso conllevó violación a derechos humanos o derechos fundamentales y que la obtención de mucha o variada prueba con la cual se está condenando fue obtenida a partir de esa detención ilegal.
Llego con una sentencia de condena, apelo, confirman, me voy al amparo directo, y el amparo directo, después de estar en el tribunal colegiado durante unos 8 meses o más, que es más común que sea más de 8 meses, determinan que en efecto hubo violaciones al debido proceso y que lo consecuente es otorgar el amparo y la protección de la justicia federal en favor del quejoso para efectos de que se reponga la audiencia de juicio oral. No entran al fondo de los conceptos de violación. Se ordena la reposición y ahí tenemos que 1 año y medio después repetimos la audiencia de juicio. ¿Y qué ocurre? Precisamente que estamos favoreciendo el olvido de los testigos y que con el paso del tiempo no solamente olviden cosas, sino que también generen distorsión o transformación de los hechos y que cada vez arruinemos más el sistema con este tipo de resoluciones. Tenemos que también considerar métodos de interrogación. Las investigaciones efectuadas sobre todo en el campo de la psicología sugieren que cuando se permite que los testigos relaten los sucesos de manera libre, su recuerdo es más exacto, aunque menos completo. Del mismo modo, también estos investigadores en materia de psicología han sugerido que a su vez se obtendrían mejores resultados con una estrategia de interrogatorio que primero permite una narración libre para después introducir preguntas específicas, teniendo especial cuidado con la forma de realizar aquellas preguntas que puedan considerarse sugestivas o que inducen a determinada respuesta a aquella persona a quien se va a entrevistar. Y esto, bueno, tiene que ver con la forma en que se recopilan las entrevistas desde la etapa de investigación y cómo van a ir generando consecuencias a lo largo del proceso penal. Nuevamente tengo un ejemplo para esto. Hace varios años, una niña de una escuela primaria, como de primero o segundo año de primaria, llega a su casa y cuando le está ayudando a bañarse su mamá, se da cuenta que presenta en el área genital rosaduras. Entonces ella le pregunta que cómo ha ocurrido tal cosa y ella le dice que que no sabe en un primer momento. Y después la señora le dice, ¿te pasó esto en la escuela? Y ella dice, sí. ¿Te lo hizo alguien? ¿Algún maestro? Sí. Y ella sabe que nada más tiene un maestro varón, el maestro de música. Y le dice, ¿fue tu maestro de música? Sí. Aquí claramente hubo preguntas sugestivas dirigidas a la niña que, asustada ante una reacción que no conocía o que no sabía procesar esa información por la actitud de la madre, entiende que la forma de darle satisfacción a las preguntas de su mamá es darle la respuesta que seguramente ella está esperando. Al día siguiente, la señora acude al plantel y le cuenta a otras mamás lo que ella entiende como una verdad, que su hija ha sido abusada por el maestro de música de la escuela. Y entonces se genera una especie de psicosis en la escuela y resulta que hay como 7 denuncias después por abuso sexual, entonces era atentados al pudor por parte del maestro de música. Entonces, cuando se generan preguntas sugestivas o que inducen a una determinada respuesta, la consecuencia puede ser lo que estamos precisamente mencionando. Afortunadamente para el maestro se pudo ir clarificando a través de la solicitud que se realizó para el área de psicología del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para que fueran muy cuidadosos en cómo iban a valorar y entrevistar a los niños. Debo decir, no es común que eso ocurra también con las áreas de psicología en las fiscalías. Normalmente nos encontramos con todo lo contrario, pero esa vez así ocurrió. También
Otro método es el de la recuperación múltiple. Cada vez que se recuerda un suceso, la huella mnémica que lo representa se va reconstruyendo, lo que implica que con cada recuperación los recuerdos se van transformando mediante la incorporación de nuevos datos y a veces de la reinterpretación de los ya existentes. Ahora, los jueces. ¿Cómo se comportan los jueces frente a lo que ocurre en sus tribunales, en sus salas de audiencias? No debemos olvidar que cada juez posee un sistema de creencias y valores que son muy diversos sobre distintos elementos relacionados con lo que debe de resolver, como son el delito en concreto, las causas de la delincuencia, el objetivo fin de las penas, el conocimiento del sistema judicial. De manera que la estructura cognitiva del juzgador irá situando, organizando y acumulando la información procedente del caso, y la influencia de esta va a tener un mayor o menor impacto en función de los diversos elementos que componen ese proceso cognitivo del juez. La presentación del caso, que es el alegato de apertura, a veces sí, aunque no nos guste, la oratoria forense de las partes, el peso específico de las pruebas presentadas y desahogadas, los interrogatorios y los contrainterrogatorios a testigos y peritos, sus resultados o conclusiones, el alegato de clausura. Los resultados de una decisión judicial deben de verse como el acto que afecta al sistema penal y también en un grado variable a la sociedad en su conjunto, el agresor, la víctima y el sistema penitenciario, desde luego. Los jueces priorizan a veces uno u otro factor en función de diversos elementos. El impacto de la sentencia en la sociedad es uno de los que son más tenidos en cuenta por el juez, siendo quizá el menos significativo, y así está probado, el impacto de la sentencia sobre el sistema penitenciario. Esto es curioso, ¿no? Porque les importa más a los jueces. Esto está probado por distintos estudios en materia de psicología forense, que al juez le importa más qué impacto va a tener la sentencia en la sociedad que el impacto que va a tener sobre el propio sistema de justicia. Y esto es verdad. Les daba el ejemplo hace rato del chico acusado, bueno, hasta ahorita nada más imputado por el tema del feminicidio. Yo estoy prácticamente seguro de que los jueces saben que no se trata de un feminicidio, pero decidieron vincular a proceso al chico. ¿Por qué? Porque justo por esos momentos, Nuevo León estaba siendo señalado como uno de los estados o de las entidades federativas con mayor número de feminicidios y personas desaparecidas a nivel nacional. Y de pronto les cayó del cielo una persona, un chivo expiatorio, con el cual decir, sí estamos trabajando, sí estamos combatiendo este fenómeno. Y quien está, digamos, padeciendo o sufriendo precisamente pues las consecuencias de esta forma de valoración de los jueces es un ciudadano. No nos interesa a veces, o a los jueces parece no interesarles, o les interesa muy poco, la incidencia que puede tener las resoluciones sobre el sistema de justicia. También inciden sus decisiones las actitudes personales. El juez, como todo ser humano, posee un determinado posicionamiento hacia hechos criminales en específico, los autores de los mismos. Es pues su predisposición a responder de una forma determinada. Para ellos suelen ser especialmente significativos eventos en que el acusado enfrente una sentencia muy grave, como los homicidios o los crímenes o delitos bien con motivaciones sexuales, como la violación. La atribución de responsabilidad moral es otro factor que es considerado, tomado en cuenta por los jueces, aunque de manera inconsciente. El juzgador puede tomar decisiones en razón de lo que considera la capacidad de control del sujeto activo, es decir, de aquel que se considera delincuente. El juez,
puede pensar que el control derive de factores internos o externos del delincuente. El juez cree que si provienen de factores internos, la responsabilidad se debe de atribuir por completo al acusado. Cuando hay factores externos, suele ser más flexible, considerarse que es la sociedad o el entorno social mayoritariamente responsable o al menos corresponsable del comportamiento del ser humano. La estabilidad del comportamiento señala que el acto delictivo no es un caso aislado, sino que responde a algo continuado y estable en el tiempo. Algo así como que el delincuente prácticamente ha nacido delincuente y siempre va a ser así. Finalmente, al hablarse del grado de control, debe de entenderse como la capacidad que se atribuye al sujeto de autorregular su conducta y al mismo tiempo de limitarla. También el juez toma en cuenta el objetivo de la sentencia. No lo pierde de vista normalmente. La condena puede ser vista como útil para el acusado y la sociedad, teniendo en función la prevención general o lo que conocemos como prevención general, que se considera como una forma en la cual o a través de la cual se pueden inhibir actos criminales futuros o directos del mismo sujeto y de otras personas por la ejemplaridad de la sentencia. La condena también puede verse como una posición retribucionista, según lo cual la pena sirve para compensar el mal producido por el acusado. Y esto todos los jueces lo tienen, todos los seres humanos, de hecho. Seguramente nadie se escapa de haber platicado con un colega y decir, bueno, es que al final esta persona es mala, o usamos expresiones como malandro si es, ¿no? Se lo merece, se merece este tipo de sentencias, etcétera. Entonces, ahí es cuando asumimos posiciones ya sea de prevención general o de retribucionismo frente a las resoluciones o las sentencias que pueda haber con los acusados. También algo que incide en las resoluciones de los jueces, estamos próximos a terminar, abogados, sé que ya me estoy extendiendo mucho, es la experiencia y el sexo. Los jueces inexpertos parecen imponer sentencias más moderadas, los que tienen mayor experiencia a tener una visión más pesimista acerca de la reinserción o rehabilitación social, tienen menor tendencia a la aceptación de los puntos de vista de la defensa. En cuanto al sexo, se dice que se ha advertido que las jueces mujeres tienden a mayor severidad tratándose de delitos contra menores, por ejemplo. Hay que tomar también en cuenta la personalidad de los jueces. Los jueces en este rubro se estima que desde luego pueden revelar mayor autoritarismo en cuanto a sujetos, ellos, los jueces. Mientras mayor autoritarismo ellos personalmente, más propensión a sentencias más graves en delitos graves. También su ideología. Los jueces más liberales suelen mostrar mayor preocupación por la prevención del delito, la reinserción social, así como una visión tendiente a la protección y prevención social, con mayor aceptación de medidas alternativas a la prisión. Se suele también tomar en consideración la evaluación de las pruebas forenses. Además de las variables que ya se han señalado, se ha podido observar que las pruebas de carácter científico son las que normalmente buscan los jueces más al final para poder considerarlas, que son más tenidas en cuenta por los jueces, aparte del conjunto de los testimonios. La que procede de los peritos forenses es la que les genera siempre mayor impacto. Pero aquí también hay que tener cuidado, porque en la actualidad parece ser que los peritos están teniendo para sí el monopolio de la verdad. El testigo experto conlleva o dirige al juez a hacer valoraciones dogmáticas de las pruebas periciales. A veces la prueba pericial puede estar bastante alejada de
los métodos científicos, pero como es emitido el testimonio experto por un perito, los jueces suelen hacer valoraciones inadecuadas o imprecisas, otorgándole valor probatorio a sus declaraciones solamente porque se trata de un perito. Pero resulta que si cuestionamos la cientificidad del peritaje o del dictamen, obviamente se delataría las deficiencias en cuanto a método científico. Cuando nosotros como abogados defensores contrainterroguemos a peritos, no debemos olvidar eso. Tenemos que considerar el método científico con el cual es desarrollado un dictamen. Lo mejor para eso es o nos echamos un clavado en bibliografía sobre la pericial en cuestión o nos apoyamos con la consultoría de un buen perito en la materia. Esto normalmente nos va a ser de mucha utilidad en las audiencias de juicio. Y las características del caso influyen dependiendo principalmente tres factores: la gravedad del delito, el tipo de delito y las características del acusado. Respecto al primer factor, este se suele relacionar con aquellas características que lo rodean, como lo que se llama violencia gratuita. La violencia gratuita es alguien va y le roba su monedero a una anciana. Ya el hecho de que esté robando a una anciana parece sonar demasiado, pero si además le expone y le apunta con un arma de fuego, todavía más. Y si la anciana le da el monedero inmediatamente que se le es requerido, él le pega con un cachazo en el rostro y en el piso todavía la patea, esto es lo que se considera violencia gratuita, la que es innecesaria cuando ya se logró la consecución del fin delictivo. El nivel de preparación, la sofisticación de los medios utilizados. Respecto al segundo factor, es decir, al tipo de delito, los delitos sexuales y aquellos en donde se atenta contra niñas, niños, adolescentes y mujeres son vistos de manera mayormente desproporcionada respecto al resto de los delitos. El acusado también resulta relevante. Suele haber mayor benevolencia hacia las mujeres, las minorías étnicas, cuando el acusado es más atractivo socialmente también. En este apartado también cabría señalar el hecho del impacto mediático del caso, su difusión, viralización, su relación con fenómenos sociales de la propia actualidad, etc. Algo que también se presenta, y con esto voy a concluir, como un fenómeno que incide psicológicamente en la toma de decisiones judiciales, es que a partir de la construcción de una nueva plataforma de valorización de los derechos humanos en nuestro país, desde luego que se han revalorizado y reconocido derechos de algunas, no sé si denominar minorías, pero de algunos sectores poblacionales. Me refiero sobre todo a mujeres, niñas, niños y adolescentes, o adultos y adultos mayores. Nos encontramos con mucha frecuencia que los jueces otorgan pleno valor probatorio, y así lo señalan en sus resoluciones, a el testimonio de quien se dice víctima, porque es mujer. Y nos dicen, es que así lo establece la Ley General de Víctimas. Sin embargo, no hacen en su parte considerativa de la sentencia un mayor análisis o argumento que motive adecuadamente la sentencia. Cualquier resolución tiene que estar debidamente fundada y motivada. Decir que porque así lo dice la Ley General de Víctimas no es motivar una sentencia. Y ahí se están equivocando enormemente en la actualidad los juzgadores y debemos de estar atentos a ellos. Entonces, bueno, como les había dicho en un principio, esto solamente se trataba, compañeros abogados, justamente de una aproximación a la psicología del testimonio y la toma de decisiones judiciales. Por aquí yo le extiendo una invitación al maestro Héctor y al Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León para que podamos tener una segunda o tercera actividad relacionada con este tema que la verdad tiene mucho por ofrecer
y que, si bien se está poniendo mucho de moda, debo decirlo, no ha sido especialmente difundido en nuestro sector en el estado de Nuevo León. Con esto habré de concluir. Espero que los motive un poquito a investigar sobre el tema y a tener curiosidad sobre lo mismo. Muchas gracias por tu tiempo y tu atención. Muchas gracias, maestro. En realidad, estuvo muy ilustrativa su ponencia, muy completa. La verdad, con los ejemplos fácticos, digo, porque son cuestiones de experiencias que ya tiene, de asuntos que ha llevado. Realmente es cuestión teórica, académica, sino que nos puso ejemplos, ejemplificaciones muy, muy entendibles. Y este tema, se me viene a la mente algunas cosas que a lo mejor nadie ha hecho. Por ejemplo, solicitar al Poder Judicial del Estado de Nuevo León un indicador de todas las sentencias de juicio condenatorias y absolutorias de todos los jueces. Eso sería muy interesante, porque tal vez por medio de transparencia podríamos darnos cuenta que cuáles son los jueces que más condenan, y dentro de las condenatorias los que condenan con más altas penas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son hombres? ¿Cuáles son mujeres? ¿Cuáles son los hombres, obviamente de mayor edad, de menor edad, más jóvenes? Creo que son indicadores que nos podrían ayudar mucho a identificar cuáles son los criterios que, conforme a los indicadores mismos del Poder Judicial, nos puede dar algo de información. ¿Por qué no más adelante promover algunas acciones en contra de esos jueces que contundentemente siempre condenan, siempre vinculan, ¿verdad? Digo, cuando el indicador, los indicadores no mienten, definitivamente. A lo mejor es un punto ciego que nadie ha volteado a verlo. Entonces, se me vino a la mente de repente por los criterios que usted maneja, de que las jueces mujeres tienden más a condenar en el sentido más alto en los delitos sexuales, en este caso de menores o de mujeres. Entonces, eso no debería de existir, porque el juez, tanto hombre como mujer, es un juez, es una figura que imparte justicia. No debe de tener esa tendencia porque es hombre, porque es mujer, porque es una persona de edad avanzada, porque es una persona de edad joven. Creo que el juez debe ser juez y debe de impartir la justicia conforme al derecho y la jurisprudencia y bloque constitucional. Pero bueno, es lo que se me vino a la mente. La verdad, nunca lo había percibido yo de esa manera, y a lo mejor algunos tampoco, y a lo mejor después de mi comentario, pues meto la semilla también, y por qué no, a lo mejor hacemos en conjunto algo, ¿verdad? Todos juntos. Le agradezco mucho, maestro. Le voy a pedir a nuestro querido amigo, el ingeniero Ramón Espinosa, a ver si nos puede compartir un documento en este espacio, en la pantalla. Y el día de hoy, maestro, su servidor, Héctor Sánchez, en representación del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, AC, le extendemos un presente reconocimiento al maestro Esaú Manzano González por su colaboración y apoyo en la realización e impartición de la conferencia magistral intitulada Aproximación de la Psicología del Testimonio y la Toma de Decisiones Judiciales, en fecha 17 de julio del año en curso, en los trabajos del Seminario de Derecho Penal y Sistema Penal Acusatorio, el 17 de julio del año 2023 en Monterrey, Nuevo León, firmado por nuestro presidente nacional, el doctor Julio César Ortega González. Muchas gracias, maestro, muchas gracias a todos. Y pues cedo Chihuahua, se me olvidaba. Cedo nada más por 3 preguntas. Alguien que tenga alguna duda para el maestro, se deja el uso de la voz. No, pues entonces, muy buenos alumnos y muy buen maestro, ¿verdad? Creo que no hay dudas. A la licenciada Antonieta, adelante, licenciada Antonieta.
Gracias, muy buenas noches. Saúl, pues entré un poquito tarde, no tuve oportunidad de presenciar toda la conferencia. Creo que es un punto, hemos estado en otros diplomados escuchando como colegas o como alumnos, y es bien importante todos los señalamientos que nos has dicho de estos criterios para nosotros, los que manejamos la materia. Creo que sí está sumamente corroborado esa óptica o esa psicología de las decisiones judiciales, y que creo que estamos en la etapa de evolucionar ya, porque también lo que acabas de puntualizar en la última parte de por ser víctima o por ser un denunciante, más que víctima, porque creo que a todos nos ha tocado ver que a lo largo de un procedimiento esta persona no resultó ser una víctima. Entonces creo que lo que comentabas y lo que comentaba el compañero en relación a ser más transparente esta función pública tan importante, porque finalmente es un derecho de libertad el que se está coartando cuando esas decisiones no son tan objetivas. Dejar la subjetividad y dejar de acostumbrarnos a decir, esta juez lo toma así, esta juez es, sino buscar la objetividad, a veces el mismo procedimiento en la práctica se nos queda corta, la ley. Entonces, creo que es bien, bien importante. A veces minimizamos estas partes y pues te agradezco. Creo que fue bastante clara la exposición y muchas gracias. Muy importante. Gracias. Saludos a todos y buenas noches. Gracias, licenciada. Muy, muy amable por su participación. En efecto, nada más acoto y concluyo lo que usted comenta. Para quienes estamos litigando de manera continua, debo decirle que habemos quienes identificamos en los jueces a algo a lo que se suele llamar fiscales con toga, porque ya sabemos de algún modo cómo van a resolver antes de iniciar la audiencia, y cómo de algún modo se apartan mucho de hacer una ponderación de derechos, adecuada, y de lo que finalmente apuntaba en la última parte de mi intervención, en la debida motivación de sus resoluciones. Porque no basta nada más señalar, por ejemplo, que con fundamento en el artículo 19 constitucional o 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus fracciones tales y tales, se considera que, o sea, no es suficiente. Tengo que explicar como juez qué me lleva en mi razonamiento a establecer que hablo ahorita de una vinculación a proceso. ¿Por qué los datos de prueba expuestos y que nada más sirven como un razonamiento indiciario por parte de la Fiscalía me hacen considerar que en efecto se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió? Y además veamos aquí con atención, lo que la ley exige es que se haya cometido un hecho que la ley señala como delito. Y ahí parece no haber duda respecto a que el estándar del dato de prueba es elevado. O sea, no se trata de un feminicidio, sino quizá de un homicidio culposo. O sea, yo tengo que establecer por qué me parece que en efecto se trata de un feminicidio y no de un homicidio culposo. Lo que, donde el estándar se reduce solamente un poco es cuando se habla de la probabilidad de que el imputado lo haya cometido. Pero el hecho que la ley señala como delito tiene que, en el estándar del razonamiento judicial, establecer con claridad no solamente una fundamentación, sino una debida motivación. Y eso es lo que debemos cuidar como abogados. Nosotros, los abogados defensores, de algún modo somos los sujetos, no debemos olvidarlo, desgraciadamente somos los que en realidad estamos generando el equilibrio procesal. El juez es un órgano de control vertical. Las partes, Ministerio Público y Defensa, somos quienes generamos el control horizontal. Pero los jueces parecen estar asumiendo una posición en la que están inclinando la balanza de manera inadecuada en favor de la pretensión punitiva estatal. Y nosotros
tenemos, digamos, una tarea importantísima que desarrollar. Muchas gracias, maestro. Pues ya reina el silencio y vamos a dar por concluido este seminario de Derecho Penal y citatorio. Las personas que hayan solicitado su constancia, se les va a estar entregando en el transcurso de 24 horas. Y los que estén interesados, pues pueden comunicar ahí en el grupo se dejó los datos del WhatsApp y ya se comunican con las personas encargadas. Entonces, por lo pronto es todo. Muchas gracias a todos y que tengan excelente inicio de semana y los que están de vacaciones, pues que se la pasen muy padre.